¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos habíamos olvidado de conjugar el verbo consensuar, pero hoy lo hemos vuelto a hacer porque ha habido consenso total en el Consejo Interterritorial de Educación. Consenso total, eso sí, para derogar reválidas incluidas en la famosa LOMCE. Todos los responsables de educación de las diferentes comunidades autónomas que han asistido a esa reunión con el ministro de Educación se han puesto de acuerdo para resucitar la antigua selectividad y para devaluar prácticamente todas las reválidas incluidas en la LOMCE. Otra cosa será cuando llegue el momento de consensuar una nueva ley de educación. Ahí seguro que las cosas se ponen más complicadas. Solo 1 hora y media ha hecho falta para dar carpetazo a la reválida de bachillerato. En su lugar habrá algo muy parecido a la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Los alumnos solo tendrán que examinarse de materias de segundo de bachillerato y no de primero, de materias equivalentes a las de la PAU, solo que con los contenidos que están estudiando este año. Tampoco habrá examen oral de inglés en esta selectividad que prepararán las universidades y las comunidades autónomas, con pautas orientativas del Ministerio para que sea homogénea en todo el país, y se aprobará con un 4. Se trata de dar tranquilidad y seguridad a la comunidad educativa, a docentes y a familias. La tranquilidad de saber cómo se van a regular estas pruebas de evaluación. Paso atrás también para las reválidas de sexto de primaria y cuarto de ESO. Sin validez académica hasta nuevo aviso, examinarán solo a una selección representativa de alumnos. Para poder obtener conclusiones de si se alcanzan o no los niveles en todo el territorio. El acuerdo de las comunidades, excepto Cataluña, Navarra y País Vasco, es el primer paso hacia el Pacto de Estado por la Educación. Creo que es un buen día porque con pasos pequeños se consiguen objetivos grandes, que es al final ese Pacto Nacional por la Educación. Llevamos hablando mucho tiempo de pacto educativo y hoy hemos puesto un paso real en esa línea. Este martes el ministro explica el acuerdo en el Congreso y el jueves se creará la subcomisión para el Pacto Educativo. Bueno, decíamos que había habido consenso entre todos los consejeros de educación de las comunidades autónomas, pero no ha sido así. Ya han visto que en esa reunión no han estado presentes ni el responsable de la educación en Cataluña, ni el de Navarra, ni el del País Vasco. Este será uno de los temas que abordemos en nuestro tiempo de tertulia esta noche con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Cayo Sastre. Cayo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar evidentemente de educación, pero también de otros asuntos que han marcado la crónica informativa de esta jornada, pero vamos a empezar con el repaso de los titulares más destacados de la prensa regional, lo que vamos a poder leer este martes en los periódicos de nuestra comunidad, y empezamos con El Mundo Diario de Valladolid, que se hace eco de una noticia que tiene que ver con la economía regional. La economía de Castilla y León crece al 3% por el sector servicios y el consumo. Son datos que ha aportado esta mañana la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y que se refieren al Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año. En las páginas de Castilla y León del diario ABC se señala que Sanidad forma a profesionales en cuidados paliativos a niños en el hospital y en su casa. El fin de esta iniciativa pionera en España es procurar el mayor confort de un centenar de menores terminales o con patologías crónicas. El diario palentino abre con una noticia local. El ayuntamiento reclama el aval de 1,3 millones de euros al centro de mercancías. Entiende que el incumplimiento del contrato es claro y exige el pago. El equipo de gobierno desestima las alegaciones presentadas por Agrupación Logística de Palencia e Iberaval. El diario de Ávila, también un asunto local. La reforma del entorno de Teniente Arévalo se acometerá en 3 fases. Las obras, que comenzarán con la remodelación de la calle Pedro Lagasca, que se espera que estén concluidas antes de que termine este año, incluirán, además de los trabajos sobre el pavimento, el cambio de diferentes redes de agua eléctricas y de alumbrado. Diario de León nos trae a su primera página un suceso: 6 meses de prisión y 40.000 euros de multa por quemar 8 hectáreas. La mujer de Sabero, que encendió una hoguera, pagará los costes de extinción y daños ambientales. El diario de Burgos lleva a una deportista burgalesa, a la que deseamos por supuesto toda la suerte del mundo en el Rally París-Dakar. Un reto gigante. La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez presenta al Madrid el proyecto con el que el próximo 2 de enero competirá en el Rally Dakar. Su objetivo es convertirse en la primera española capaz de completar la carrera al volante de un Mitsubishi Montero T1. El diario de Soria: detenidos 3 albañiles que estafaron 27.800 euros a un anciano. La víctima, vecina de una pedanía del Burgo, pagó con presiones 30.800 por el arreglo del tejado de su casa cuando le habían presupuestado 3.000 euros. En fin, menudo timo.
Y el Diario de Burgos, una noticia sobre todo para los que acostumbran a ir en bici y quizás se enciscan con algún peatón. Un ciclista debe pagar 1.200 euros por pegar a un peatón que le riñó. El viandante le recriminó que pasara a su lado y el dueño de la bicicleta le propinó un puñetazo en el ojo y varias patadas. Bueno, la pelea entre ciclistas, peatones, ciclistas, conductores, no sé en qué va a acabar todo esto, pero es habitual, ¿eh? Sí. Es verdad, es que a veces los ciclistas van por la acera y eso es peligrosísimo, porque arrollan a un anciano y lo pueden desgraciar, ¿eh? Es habitual, es habitual. Y al revés, cuando va por la carretera a veces los coches son los que pueden desgraciar al ciclista. Sí, no es fácil el tema. No es fácil. No es nada fácil y se ve a diario. Es verdad que todo esto se arreglaría con sentido común, pero a veces cuando van por las calles con prisas unos y otros, el sentido común pues es lo único que falta, uno de los sentidos que falta. Oye, os voy a preguntar por ese consenso que ha habido en la sectorial, en la interterritorial de educación. ¿Hay que aplaudir el consenso o esto no significa que después haya consenso? Lo importante es decir, en que tengamos una ley de educación en la que estén todos los partidos de acuerdo. De momento solo ha habido consenso para derogar, no para otra cosa. De consenso nada. Lo Nada. que hay es cesión. Miedo al enemigo común. Vamos a ser sinceros. Miedo al enemigo común, que es Podemos. Es decir, el PP no quiere que le deroguen la ley porque quedaría muy mal. El PSOE pero necesita salvar la cara. Derogada está prácticamente. Está descafeinada, pero no derogada. La palabra, es que es muy importante la palabra en la política. Lo que no quiere el PP es la palabra derogación. Entonces la descafeinan, están dispuestos a ceder lo que haga falta, es más, han vuelto al punto de partida, porque al final lo que va a haber es una selectividad como la de antes. Pero que no aparezca la palabra derogación. Y el PSOE lo que quiere es, bueno, pues salvar un poquito la cara, en fin, que haya algunos cambios y tal, y Ciudadanos pues no se sabe muy bien lo que quiere, yo por lo menos no lo sé. Pero no es consenso, es fruto del miedo. O sea, lo que más une es un enemigo común. ¿O no? Cayo, como profesor. Bueno, ya como profesor. Explícanos. Pero Evaristo tiene razón, hay algo de esto. No hay consenso, hay ¿qué? Miedo, sí, no. O consenso fruto del miedo, bueno. Bien, pero es vamos a partir de el consejero de Educación, Fernando Rey, se ha puesto muy poético, ¿no? Ha hablado que ha sido hermoso el acuerdo, lo ha expresado en términos. Sí, pero no hay ningún acuerdo. Ahora hay que comenzar a trabajar y veremos qué ocurre. Sí, muy bello. Sí, veremos qué ocurre dentro de 6 meses, ¿no? Cuando se comience a discutir la nueva ley de educación, ¿no? Pero bueno, también hay algo, puede que se vean forzados a hacer algo, no por el enemigo común que dice Evaristo, sino simplemente porque llevan tantas derogaciones, tantos cambios, que bueno, los resultados ya son impresentables, ¿no? Entonces, aprovechando quizás esta coyuntura lleguen, ¿cómo será la ley? Pero no será muy exigente, me imagino, porque habrá que dar cancha a todo el mundo. Bueno, yo creo que es un buen comienzo, vamos a verlo así, aunque sea por un enemigo común, ¿no? Por esa idea. Sí, o sea, quiero decir, y luego el Partido Socialista positivo, tiene que jugar algún papel ahí, ¿no? Es muy positivo el acuerdo. El acuerdo es muy positivo. Sí. ¿O es muy positivo el que se eliminen reválidas y que se pueda aprobar con un 4? A ver, en mi opinión, la enseñanza obligatoria, primaria, secundaria, tiene que ser inclusiva, es decir, que no se quede nadie atrás, recuperar al alumno que flojea, etcétera. Me parece muy correcto. La enseñanza en el bachillerato, que no es obligatoria, sino que es libre, tiene que ser competitiva. El bachillerato tiene que ser exigente, tiene que ser una preparación muy fuerte para la universidad y tal. Y la selectividad es sagrada, porque si no mantenemos la selectividad, un examen común en todo el territorio nacional, esto va a ser un desbarajuste, como el MIR en medicina. Ese es el éxito del MIR, precisamente. Ese es el éxito. Entonces, el acuerdo me parece fabuloso, pero no es fruto del consenso de que de repente todos somos muy buenos, es fruto del miedo. Es fruto del miedo, no nos engañemos. Mi opinión, ¿eh? Pero la palabra esta de competitivo parece ser que no funciona, nadie es partidario y este es un problema. Y después falta la universidad. Ahí está. Aquí está la cosa. Aquí está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito más complejo. Yo creo que han comenzado a hablar. Vamos a ver si es posible llegar a algún tipo de acuerdo de fuerzas políticas tan importantes como Ciudadanos, el PP y el PSOE, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar, ¿no? Pero será difícil. Y luego no olvidemos una cosa, todas las leyes educativas de este país, sin excepción, las ha hecho el PSOE, todas. Esta es la única que ha hecho el PP. La única. Bueno, que ha hecho el PP, pero que no ha funcionado. Y que no ha funcionado porque lo han vaciado de contenido. Pero todas las ha hecho el PSOE, todas, sin excepción.
Bueno, pues veremos cómo transcurren los próximos meses y si el consenso que hemos visto hoy en esa interterritorial de educación también se traslada al momento importante, el momento en el que hay que comenzar a negociar una ley de educación que dure y que no sea flor de un día. Hablamos de economía porque la de aquí, la de Castilla y León, registró un crecimiento interanual del 3% en el tercer trimestre de 2016, 4 décimas menos que en el trimestre anterior. El PIB, el Producto Interior Bruto Regional, pierde fuelle, sobre todo por la fuerte caída de la industria energética, un dato que no rebaja las expectativas de la consejera de Hacienda. Pilar del Olmo vaticina un crecimiento en torno al 3% en 2016 y rechaza una desaceleración importante en el 2017. El Producto Interior Bruto de Castilla y León entre julio y septiembre se acercó a los 15.100 millones de euros. Eso supone un crecimiento del 0,3%, un tercio del segundo trimestre. La causa hay que buscarla en el saldo exterior negativo y en el sector energético. No hace falta que les explique cómo ha estado el sector de la minería todo este verano. No se ha producido carbón en Castilla y León, no se ha vendido a las centrales térmicas hasta el mes de septiembre, que se empezó a vender algo. El ritmo de crecimiento anual se ha desacelerado también. Pasa del 3,4% al 3%. La gran aportación surge del consumo, sobre todo de las administraciones públicas. Su gasto aumenta un 4,5%. La Junta dice no estar preocupada por esta ralentización. Vamos a cumplir con las previsiones. Aún así, a nuestro juicio, sí que hay una ligera desaceleración en relación con el año anterior, con el 2015, que fue muy bueno. Pero vamos, creciendo a un 3%, pues yo creo que no hay ningún motivo de preocupación. A pesar del freno, en los últimos 12 meses se crearon 44.500 empleos a tiempo completo, modo de cálculo del trabajo dentro del PIB. En la Consejería de Hacienda los técnicos trabajan en el decreto de prórroga de los presupuestos, aunque todavía faltan datos que se pueden concretar este jueves en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, consejo al que acude Pilar del Olmo con varias preguntas. Quiere saber cuanto antes los ingresos para las autonomías y espera que se confirmen los objetivos de déficit pactados. Pues si nos lo rebajan, entiendo que sí, que va a ser negativo. Hombre, salvo que nos dieran otra cosa, por otro lado. Yo he dicho una cosa muy clara. No quiero tanto déficit como más entregas a cuenta. Imagínense que nos ofrecen más entregas a cuenta. Pues no lo sé, me tendría que pensar el sentido del voto. Porque estamos luchando aquí por un objetivo de déficit cuando realmente el objetivo de déficit supone más endeudamiento. Pues veremos qué es lo que pasa, si lo uno o lo otro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne este jueves en Madrid. Y os pregunto yo, ¿cómo veis las previsiones de cara a los próximos meses, de cara al año 2017? ¿Hay posibilidades de que haya una ralentización, un frenazo en lo que es el crecimiento económico? A ver, yo creo que un crecimiento al 3% ya lo firmaría yo todos los años. Y luego, mantener el 3% siempre supone crecer con respecto al año anterior, que ya has crecido con respecto al anterior, o sea, que es cada vez más difícil, ¿no? Luego, desmenuzando un poco las cifras, me llama la atención un pequeño dato, y es que ha crecido la agricultura, pero ha decrecido la ganadería. Y me sospecho que es porque la agricultura se puede atender, vamos a decirlo así, bueno, viviendo en la ciudad. Ha sido una buena cosecha de cereal la de este verano. Sí, pero no sé, igual me equivoco, pero tengo la sensación de que la agricultura se puede atender desde la ciudad, digamos, pero la ganadería no. La ganadería tienes que vivir en el pueblo. Y el éxodo, que fija de verdad población en los pueblos es la ganadería, que te exige más constancia, evidentemente. Eso es. Entonces puede tener algo que ver, ¿no? Y en general, bueno, yo creo que España, las previsiones para el 2017 son un poco más bajas que para el 2016, pero es la economía que más crece de todo el Occidente. De todo el Occidente. También es que venimos de más atrás, pero... Yo creo que está bien, crecer a un 3% está bien si se mantiene. Creo que en los últimos meses también ha habido esto de incertidumbre, la incertidumbre política, ¿no? Aunque la consejera no ha hecho mención a este tema, pero creo que ha habido el hecho de si hasta hace poco íbamos a tener gobierno, no íbamos a tener gobierno. Creo que hay elementos políticos, también incluido, o estoy pensando en el Brexit, lo que está ocurriendo en Europa, la llegada de las elecciones norteamericanas. Creo que esto habrá colaborado en cierta medida de forma negativa para que haya disminuido unas décimas. Pero bueno, está bien y veremos, quizá puede que ahora despeguemos
resolviendo estas pequeñas incógnitas políticas. Sin embargo, una amenaza se cierne sobre nosotros y es el referéndum de Italia. Sí, bueno, de Italia... este domingo que viene, porque si lo pierde Renzi, puede saltar el euro. Sí, y pero no bueno, es el mejor momento para hacer experimentos con Donald Trump en Estados Unidos. Yo creo que este hombre se metió en un lío, Renzi se metió en un lío que no está lo peor, pero también ha prometido peor. subir las pensiones un poco para ganar algunos votos y algunas cosillas más. Entonces, sí, pero bueno, las estadísticas le dan que pierde. Sí, creo que ahora mismo todas las encuestas le dan que pierde el referéndum. Y si pierde Italia, los que ganan son 5 estrellas que quieren salir del euro, el Brexit ya sabemos lo que ha pasado. En Francia, Marine Le Pen está acosando al candidato a la derecha, que va a ser Fillon, y en Estados Unidos, pues todos sabemos lo que pasa. Sí, pero Evaristo, creo que, no es por nada, pero creo que vamos a vivir las próximas décadas así, siempre, con esta especie de incertidumbre constante, ¿no? Aquellos tiempos sólidos se han acabado, ahora constantemente hay amenazas, ¿sí ves, no? Porque una vez aparece el populismo, otra vez es el referendo, otras veces siempre hay algo. Entonces son tiempos. Hay un sociólogo polaco muy conocido que lo ha llamado estos tiempos líquidos. Entonces, lo que era sólido, lo que era estable, ha dejado de ser. Y luego gaseoso. Entonces ha sido gaseoso. Ahora es todo líquido. Veremos qué es lo que pasa en Italia y hablaremos, por supuesto, más adelante acerca de las repercusiones que pueda tener un resultado u otro en ese referéndum que celebran los italianos. A mí lo que más me ha sorprendido de la famosa gran recesión del año 2008 es que algo que pase en Estados Unidos repercute en nosotros los que vivimos aquí en el pueblo, pero directamente. O sea, la globalización es lo que tiene. Es brutal. ¿Sí? Es brutal. Bueno, os voy a poner ahora en una tesitura un poco más complicada porque el siguiente problema es de los gordos. El lunes nos ha dejado la primera reunión de un organismo de reciente constitución que busca respuestas al desafío demográfico. Se denomina Consejo de Políticas Demográficas y su objetivo no podía ser otro, aumentar la demografía. Pretende conseguirlo aumentando el número de nacimientos y con la llegada de más inmigrantes. Hasta aquí todo bien, todo perfecto, pero eso ¿cómo se consigue? Aquí hay representantes de partidos políticos, de sindicatos, de empresarios, pero también organizaciones de la juventud, universidades, ONGs. Entre sus retos está mejorar el índice de natalidad. Cada año nacen 17.000 niños en Castilla y León. Para eso, lógicamente, pues hacen falta políticas de todo tipo. Política de apoyos a las familias, política en materia de reactivación económica y empleo, política en materia de servicios públicos en el territorio. Y también aumentar el número de inmigrantes que vienen buscando un empleo. Son 50.000 los que viven ya en nuestra comunidad. Nosotros buscamos que los inmigrantes que vengan tengan una integración social y laboral. Y por eso sería bueno que vinieran para tener un puesto de trabajo, para integrarse en nuestra sociedad, para acoger nuestras costumbres. Quieren que la demografía ocupe una posición prioritaria en la agenda política. Vamos a insistir mucho para que el asunto en Europa ocupe el lugar que le corresponde, que yo creo que hoy las políticas demográficas no están entre los principales asuntos de debate europeos. Los grupos de trabajo serán 4: familias, jóvenes, inmigrantes y castellanos y leoneses en el exterior. Bueno, pues otro consejo más para solucionar el problema de la demografía en nuestra comunidad. Todos a hablar y a enrollarse y a hacer documentos, y aquí seguimos igual. El país más envejecido del mundo, España. Y Castilla y León probablemente la comunidad autónoma más envejecida de este país. Y yo lo que veo es que no hay ayudas. O sea, yo soy familia numerosa, yo tengo 5 hijos. Vas a pedir una ayuda y tienes que ser pobre, tienes que tener una renta menor de 30.000 euros para que tengas una ayuda. Pero ¿quién hay que sea pobre y que tenga 5 hijos? O lo uno o lo otro. Pero si eres pobre no puedes tener muchos hijos. No suele ser habitual. No. Es que sí. Bueno, hay que estar loco. Bueno, este es un gran problema. Este es el gran problema, yo creo, ¿no? Es el gran problema. Pero no solo de Castilla y León, de toda Europa. Y ya Castilla y León, Galicia, el País Vasco también, Extremadura, excepto la zona de Levante, son poblaciones envejecidas. Es una sociedad envejecida. Yo pienso que cuando cuando se montan estos consejos, yo creo que hay muy buena voluntad, chequear, mirar, establecer indicadores, pero tiene que haber una economía fuerte, tiene que haber un cambio en el estilo de vida de la gente, no solo una economía fuerte que atrae gente, que atrae inmigrantes, sino gente que quiera tener hijos, que quiera formar una familia. No podemos resolver esto trayendo inmigrantes. No para nada. Porque eso, a ver, yo estoy muy a favor de la inmigración, pero la llegada de inmigrantes masiva
desestabiliza una sociedad. Tú lo sabes mucho mejor que yo. Y los valores ancestrales y las costumbres te las descolocan. Entonces, luego pasa lo que estamos viendo. Sí, pero insisto, yo creo que esto va más lejos. Esto no solamente son medidas económicas, sino es un estilo de vida. Un estilo de vida. Cómo vivimos te da una idea de que es bastante difícil de solucionar. Los jóvenes se van, no tienen pareja, la mayoría de ellos no van a formar familia, no van a tener hijos, las mujeres tienen incorporado al mundo laboral, los jóvenes priman la profesión o el trabajo, el estilo de vida, los viajes, todo en su conjunto. Y puedes hacer lo que te dé la gana, es que la gente simplemente ha decidido vivir como vive y es muy complicado. Deciden tener un hijo, deciden... Mira, un compañero mío, por ejemplo, hace la carrera de medicina, 6 años, hace la especialidad, 5 años, van 11. Tienes un contrato de guardias, luego un contrato interino, luego sustituyes una baja maternal, luego por fin tienes una interinidad, luego salen las oposiciones, imagínate que las apruebas, que es mucho imaginar, sacas la plaza, ya tienes 40 años, y si esperas a tener una plaza fija y la hipoteca pagada y tal, pues nunca tienes hijos. Y el dato más importante es que la edad de las mujeres que tienen hijos va aumentando cada vez más. Cada vez más. Hoy denunciaban, creo que era en El Español, una noticia muy curiosa. Ha habido estos últimos días OPEs para acceder a diferentes especialidades. Ayer, sin ir más lejos, las hubo en Castilla y León y en Madrid. Una chica de 32 años, recién parida, a la hora y media, tuvo que abandonar el hospital para ir a hacer un examen. Eso pasó en mi hospital. Una persona que se presentaba a una OPE y justo ese día daba a luz. Y entonces, bueno, eso estaba previsto. Lo previsto era enviar a un tribunal al hospital que le examinara in situ. Bueno, pues esta no. Lo que pasa es que al final se precipitaron las cosas y hubo que... Y esto no has añadido... Eso no es facilitar demasiado las cosas, por ejemplo. Añadido el mundo... Sí, bueno, sí le dieron facilidades. Bueno, pero en otros casos... Pero claro, en si casos esperas, que contábamos de Madrid... es lo que dice Cayo, si esperas a tenerlo todo atado y bien atado, pues es que te dan las uvas. Bueno, y cuando la gente lo tiene tan atado, claro, tampoco forma una familia, que es la paradoja. Verdad, Quiero decir, tienes trabajo, estás seguro tu trabajo, tampoco hay una respuesta que haga... Solo en estos países como Noruega, que la tasa de natalidad ha remontado un poquitito, es porque allí, quiero decir, es un paraíso. Bueno, que tenemos más cosas que contar. Claro. Mira, de un problema sociológico a uno sanitario. El secretario general del PSOE ha comparecido en la comisión que investiga los sobrecostes del Hospital Universitario de Burgos, sin saber ni él ni el resto de representantes de la oposición los motivos de su comparecencia. Pero a Luis Tudanca le había citado el PP porque en 2014 denunció ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en dicho proyecto. Los populares creen que el PSOE ha mentido a la opinión pública. La oposición sostiene que fue esa denuncia la que hizo aflorar el sobrecoste del hospital. Citación controvertida la suya. Solo el PP requería su presencia en esta comisión. Y es cierto que será la primera vez en la historia parlamentaria en la que el investigador comparece como investigado. Y ni él ni el resto de la oposición lo han pasado por alto. Lo cual me parece una tomadura de pelo hacia la ciudadanía, hacia esta comisión. Yo tampoco entiendo qué hace usted aquí. Pero fue él, le recuerda el PP, quien denunció ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en el contrato de obra del Hospital de Burgos. ¿Se arrepiente de haber presentado la denuncia habida cuenta de las falsedades que incluía y del varapalo recibido? Si no hubiéramos obtenido la documentación a través del registro mercantil, puede que hoy aún no supiéramos el coste final del proyecto del hospital. Tampoco, dice Tudanca, los 657 millones de euros de sobrecoste que el PP insiste fueron inversión. Generalmente por esa decidida participación de la sociedad médica burgalesa. Con ese sobrecoste podíamos pagar casi la obra de 3 hospitales enteros. Y ante las críticas sobre el modelo de gestión... ¿Por qué no se ha implantado en más sitios de la comunidad autónoma? El PP le ha recordado que responsables socialistas lo están impulsando en Andalucía. Pero Tudanca se reafirma. Desde la Junta, dice, se mintió y además el sobrecoste se financió con recortes en la sanidad. Que alguien tiene que asumir la responsabilidad política. El PSOE pide que la Junta recupere la gestión del hospital. El PP está dispuesto a hablar para mejorar el modelo.
A ver, ¿para vosotros estaba justificada o no estaba justificada la comparecencia de Luis Tudanca en esa comisión? Te voy a dejar hablar después de ti un poquito más. Yo creo que estos tipos son perdidos en una comisión. Es como la película aquella Lost in Translation, ¿recuerdas? Que ellos en el hotel, estos tipos están perdidos en una comisión, ¿no? Unos dicen que hay un sobrecoste y los otros dicen que hay unas intervenciones que mejoran el hospital, ¿no? Y además los tipos no saben ni por qué están ahí. Imagínate qué podemos saber los ciudadanos. Yo he tratado de seguir esto, Evaristo, te dejo a ti que es del gremio, ¿no? Pero tienen la sensación, bueno, y el PP mantiene que si no lo hubiésemos hecho así no habría hospital. Yo no estoy en la piel de los burgaleses, no sé si estos están contentos con su hospital. Hombre, hay de todo, hay de todo, es ¿no? verdad que también hay pero lo cierto es manifestaciones, que la sensación que tienes, bueno, tienes que ser un profesional, un especialista para saber de qué va esto, ¿no? Y luego hay dos modelos, un modelo que tienen unos y otro modelo. Yo creo que discuten sobre el modelo y la excusa se discute sobre todo sobre la gestión, porque sobre la gestión. El hospital, el edificio... Están discutiendo sobre la gestión, esto es como educación, sobre una ideología de cómo se debe de hacer algo, pero no sobre el hospital, no sobre la realidad. Por eso digo que tengo la sensación de que ellos están perdidos en una comisión. Bueno, yo es lo único que dije la última vez que estuve aquí, este tipo de comisiones sirven para lo que sirven, que es para pegarse entre ellos. Sí, pero no para dilucidar la verdad, porque, como bien dice Cayo, que además ha seguido el tema, no consigue aclararse. Hay una cosa que es cierta, a ver, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero hay una cosa que es cierta. El hospital de Burgos se hizo en 40 meses. El hospital del Río Ortega se hizo en 126 meses, 3 veces más. Entonces, ¿que tiene inconvenientes? Pues seguramente, pero también tiene ventajas. Desde luego, los que no se pueden quejar son los de Burgos. Deberíamos quejarnos todos los demás, que lo estamos financiando. Bueno, a ver, también nosotros estamos financiando. Pero a mí lo que me sorprende es que Luis Tudanca, que es de Burgos... Sí, claro. Luis Tudanca, que es de Burgos, es el que se queja, hay manifestaciones en Burgos, y yo alucino, digo, es que los que deberíamos quejarnos somos los demás, que somos los que estamos pagando a los de Burgos el hospital. Bueno, él se queja por la fórmula elegida, ¿no? También. Sí, bueno, pero al final, ¿qué tiene? Tiene un hospital impresionante, nuevísimo, equipadísimo y hecho en un tiempo récord. No tiene que ejercer solo de burgalés, evidentemente, él es el líder de un partido a nivel regional, no solo de Burgos. Sí, pero yo creo que ellos discuten sobre el modelo. Que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, y también quiero que... Os voy a rogar brevedad, porque quiero ver unas imágenes después de lo que ha pasado en Sagunto, que ha llovido a mares, ha caído, vamos, el diluvio universal. Pero, ¿qué os parece el tratamiento que se ha dado en los medios de comunicación a la muerte de Fidel Castro y lo que te rondaré, Morena? Porque nos quedan una semana de homenajes de aquí hasta que se ha enterrado Fidel Castro. Bueno, qué decir, esto es mucho más largo, esto es más complicado. Sí, bueno, lo es. Pero... Bueno, ¿qué nos parece el tratamiento que se ha dado? Pues yo creo que Fidel Castro forma parte, yo lo decía, lo comentaba con Evaristo antes de entrar en el plató, de esta especie de imaginario que tenemos en España, que lo asociamos con el antiamericanismo, las revoluciones, la fantasía revolucionaria, otro mundo es posible, el romanticismo y sobre todo el antiamericanismo, también esto favorece... La resistencia a la bota. Claro, ¿no? Yankee, porque date cuenta que perdimos Cuba, perdimos Filipinas, perdimos todo aquello y entonces, por fin, y luego es de Galicia y entonces aquí no hay derecha, izquierda, es gallego y todo se mezcla, es muy difícil despegarse de esta especie de imaginario que está ahí en todos los españoles prácticamente. Sí. A mí siempre me ha sorprendido mucho el atractivo que tiene la utopía, ¿no? Y la utopía marxista, que es una utopía que te imponen obligatoriamente y que te troquelan con ella, pues como toda utopía tiene un atractivo. Entonces yo no me explico cómo en pleno siglo XXI todavía esa utopía sigue no ya reverdeciendo, sino floreciendo en tantos países, ¿no? Cuando ves... Yo es que alucino, o sea, veo a cubanos que dicen, gracias a Fidel yo he podido estudiar. No me lo puedo creer. Que esa capacidad de propaganda, pero en fin, es que necesitaríamos mucho tiempo. Y como se está hablando tanto en todos los medios de comunicación de nuestro país de la figura de Fidel, de momento lo vamos a dejar porque quiero que vean estas imágenes. En el Levante, les decía yo antes, ha llovido con ganas en las últimas horas y desde allí, desde la localidad valenciana de Sagunto, nos llegan estas imágenes. Una mujer ha logrado escapar de su coche antes de que éste se hundiera casi totalmente en un paso inferior inundado. La mujer pasó con su coche por una zona anegada
a pesar de que la zona estaba cortada con una valla. El vehículo comenzó a hundirse rápidamente mientras la mujer conseguía abandonar el coche por la ventanilla del copiloto, rescatar sus pertenencias y subirse, ya la van a ver, sobre el techo a esperar el rescate. La conductora del turismo ha permanecido cerca de media hora en el techo del coche. El automóvil pues, se ha ido hundiendo poco a poco y luego la mujer ha tenido que ser rescatada por los bomberos, que la han llevado a hombros y la han, pues la han sacado del charco, del embrollo, sí. Es increíble. Sí, no, la mujer la verdad es que estaba con un mosqueo considerable porque evidentemente era la atracción de los medios de comunicación que allí estaban presentes y del público que se habrá congregado. Bueno, eran sin lugar a dudas unas de las imágenes del día, todavía no hemos visto el momento, pero ya os digo que después han acudido los bomberos a socorrerla. Ahí están los bomberos y le han tenido que sacar a hombros para que la cosa no fuese a mayores. Ahí está, el momento en que era sacada a hombros por uno de los bomberos. Bueno, era una de las imágenes del día, ya ves, la magnitud de las inundaciones que ha caído en el Levante español. Y las lluvias, pero no... Podría haber nadado un poquito, de todas formas. Bueno, no lo sé, que menuda situación más complicada que ha pasado también. Este lunes se ha celebrado la tercera edición de los Premios del Campo que concede el Norte de Castilla, 5 categorías para reconocer a los profesionales del sector agrario más destacados en nuestra comunidad durante el último año. Entre los premiados, Tomás Pascual, que recibió de manos del presidente Herrera el galardón que reconoce su labor al frente de Calidad Pascual. El acto contó también con la presencia del nuevo ministro de Fomento. Y sobre esto no os voy a pedir opinión y os despido. Gracias, Evaristo. Gracias, Cayo. Nos vemos, ¿vale? Buenas noches. Hasta otra. Nosotros nos vamos, pero solo un momentín a la publicidad. Enseguida volvemos. Seguimos repasando la actualidad de esta jornada y esta noche en el tiempo de entrevista lo que queremos es hablar sobre todo de Europa. Y lo vamos a hacer con el jefe de prensa de la representación en España de la Comisión Europea, con Dimitri Barúa. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha venido usted a Castilla y León a hablar de los tratados comerciales de la Unión Europea y cómo estos tratados afectan a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León. ¿Cómo nos afectan esos tratados? Pues claro, las pequeñas y medianas empresas son las que más necesidad tienen de abrir mercado en el extranjero. Son casi el 93% de las empresas que exportan son pymes. Pero es verdad que estas no suelen ser una parte mayoritaria de las exportaciones, pero hay muchas empresas que quieren abrirse el mercado, y esto en una región como Castilla y León pues es muy importante porque hay muchísimas empresas que pueden beneficiarse, por ejemplo, de entrar en un mercado como el de Canadá, con quien acabamos de firmar un acuerdo, con facilidad, sin trabas burocráticas. Esto es lo que pretendemos. ¿Y cómo se pueden beneficiar esas empresas de esos tratados? Porque tampoco nos vamos a engañar. Hay cierto miedo, sobre todo con algunos, ¿no? Con el famoso TTIP, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Cómo se pueden beneficiar o cómo al final las empresas de Castilla y León pueden sacar partido de todas esas ventajas que les ofrece la Unión Europea? Bueno, ya se exporta a Estados Unidos, por ejemplo. Europa es competitiva, España es competitiva, Castilla y León también tiene productos que se pueden exportar ahí. Lo que se trata es exportar más. No tenemos que tener miedo a la apertura de mercados, porque esto nos da más oportunidades. Necesitamos abrir más mercados en el extranjero. Por supuesto, hace falta exportar a China, a países emergentes, pero no hay que olvidarse del mercado americano, que al fin y al cabo es lo más parecido a nivel de gustos que a lo que tenemos aquí en Europa. Claro, cuando hablamos de tratados comerciales, y yo se lo comentaba ahora, nos acordamos efectivamente de ese famoso tratado que se quiere firmar con Estados Unidos, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el famoso TTIP. Para las empresas de Castilla y León, sobre todo las vinculadas al sector agroalimentario, ¿deben tener miedo a este tratado? No, yo creo que no, porque primero estamos siempre, en la Comisión Europea, estamos siempre atentos a los efectos colaterales que puede tener un tratado. Es cierto que no todos los sectores se benefician de la misma manera de la apertura de mercados, pero tenemos intereses, lo que llamamos intereses ofensivos de la Unión Europea en materia de productos agroalimentarios. Somos muy potentes y ahí es donde tenemos que eliminar las trabas
a las importaciones que ponen los americanos, por doble inspecciones, cosas que impiden que tengan autorizaciones. Eso es lo que estamos tratando. Pero al mismo tiempo vamos a defender, por ejemplo, la ganadería, vamos a intentar evitar de abrir el mercado de una manera que lo pueda desestabilizar. ¿Pero por qué tiene entonces tan mala fama este tratado? Se lo digo porque usted creo que ha estado hace poco tiempo también en La Rioja y directamente le preguntaban por el porvenir de los vinos de la denominación de origen Rioja, si corrían serio peligro prácticamente de desaparecer como marca de calidad. No, en absoluto. En función de este tratado. Y aquí, claro, como tenemos unas cuantas marcas de garantía, pues se lo preguntaba también. No, hay un acuerdo vinos, de todas maneras, que seguirá siendo válido con el acuerdo comercial TTIP o sin el acuerdo. Es decir, esto no se toca, es una base importante, porque ahí está el valor de todas las ventas al extranjero, son marcas conocidas, hay que protegerlas. Pero queremos ampliarlo, queremos que haya otros productos, quesos, jamones, que se puedan beneficiar de esta protección, pues solo para dar un ejemplo. Pero ¿cómo marcha en estos momentos la negociación de ese tratado? Porque ha pasado por muchos altibajos y ahora no sé si está bastante paralizado. Está en un momento difícil. Difícil, ¿no? Desde luego, no hay que pretender que vaya a ser fácil. Además, una incertidumbre, hemos dicho a la parte americana, bueno, claro. Ahora hay un cambio político importante. Sí, Donald Trump no parece muy partidario. Bueno, no han dicho nada. De momento no se han pronunciado sobre la cuestión. Pedimos una aclaración, pero de todas formas, el acuerdo está muy avanzado, pero no está firmado ni mucho menos. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que preferíamos un buen acuerdo, un acuerdo ambicioso, y no íbamos a firmar a cualquier precio. Si los americanos suben el listón o cambian las reglas del juego, pues ahí veremos cómo hay que reaccionar. Claro, pero el presidente electo de los Estados Unidos dijo durante la campaña que no le gustaba demasiado este acuerdo, y también recientemente ha venido a decir que tampoco le gusta otro acuerdo, en este caso que tiene que ver más con el Pacífico. Yo no sé si las medidas proteccionistas que parece dispuesto a emprender el nuevo gobierno estadounidense van a hacer mucha pupa a Europa. Bueno, Estados Unidos tiende ya a ser más proteccionista que nosotros, y eso porque nosotros somos el primer bloque comercial, tenemos muchas ventajas exportando y también necesitamos productos que entran en la Unión Europea, por tanto somos muy abiertos más que los americanos. Yo no creo que haya un peligro que Estados Unidos ponga pegas a los productos españoles, porque de hecho ya las están poniendo. La ironía de todo esto es que ya sufrimos en España aranceles muy altos, pegas para exportar productos agroalimentarios, y las estamos superando con las condiciones actuales. Lo que queremos es que sea más fácil en el futuro, por eso negociamos con ellos. Si no prosperan estas negociaciones, siempre tendremos lo que tenemos ahora, no hay que tener miedo. Exportamos 10.000 millones de euros al año de valor de exportaciones a Estados Unidos, es uno de nuestros socios comerciales más importantes, por tanto esto lo tenemos. ¿Pero temen que estas cosas puedan llegar a cambiar? No, no pensamos que habrá una involución, porque también la relación con Estados Unidos comercial y en otros ámbitos también está muy consolidada. Lo que pasa es que tiene que haber lo que pedimos a Estados Unidos ahora, la nueva administración que vendrá, es un mensaje claro. ¿Qué es lo que quieren para el futuro? Hablando de mensajes claros y de qué es lo que quieren algunos para el futuro, ¿han empezado ya las negociaciones para poner en marcha el Brexit, para que el Reino Unido deje de pertenecer al club de la Unión Europea? No, nos hubiera gustado que empezasen antes, pero por razones de política interna, por dificultades, porque se dieron cuenta de la inmensa complejidad de este proceso al día siguiente del resultado. Por tanto, pues, de momento no han sido capaces de articular su posición y de pedir formalmente el inicio de las negociaciones. Y como hemos dicho, no estábamos por la labor de hablar por aquí en privado antes de que ellos notificasen su decisión de abandonar la Unión Europea. Por tanto, pues hay que esperar hasta marzo de 2017 para empezar esto. ¿Y desde la Comisión Europea creen que de verdad puede haber una marcha atrás en el Brexit? ¿Y que el Parlamento, tal y como ha dictaminado la justicia británica, pueda dar marcha atrás y llevar, por así decirlo, la contraria a lo que dijeron los ingleses en el referéndum? Eso es una decisión de los británicos. Ellos son soberanos de cambiar su posición si lo quieren. Los indicios parece que van a pedir
la salida de la Unión Europea y que no hay marcha atrás. Ya van a estar negociando durante, en principio, 2 años. Y al final de estos 2 años, pues al final de este proceso hay la salida de la Unión Europea, sea negociada o sea simplemente porque se acaban las negociaciones y formalmente salen. Por tanto, bueno, pues hay que dejar tiempo de la negociación, tiene que ser una buena negociación para las dos partes, pero nosotros tenemos líneas rojas importantes, no estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa. ¿Qué tipo de líneas rojas estamos hablando? Sobre todo en materia de libre circulación de los trabajadores. Es muy importante para nosotros que no se desvinculen. Si quieren estar en el mercado interior, tienen que aceptar las libertades y en particular la libertad de circulación de las personas que puedan ir a instalarse libremente en el Reino Unido. ¿A quién cree que puede hacer más daño el Brexit? ¿Al Reino Unido o al resto de la Unión Europea? Mire, si se mira, hay 27 países por un lado y un país por el otro. Yo creo que el Brexit no es bueno para los británicos. Es una evidencia y lo vamos a ver cuando se acabe de consumir al final de todo este proceso largo. Pero bueno, políticamente no es bueno para la Unión Europea, pero sobreviviremos. Habrá una Unión Europea con 27 estados que van a tomar decisiones que ya han empezado a formarse. El Brexit fue, por así decirlo, uno de los primeros triunfos del populismo que tan de moda está en los últimos tiempos en el viejo continente y también, como hemos visto, en los Estados Unidos. ¿Hay preocupación en el seno de la Comisión Europea por este auge del populismo en varios países de la Unión? Hay preocupación, pero desde ya hace varios años el presidente Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo cuando entró en 2014, esto es la comisión de la última esperanza, realmente es ahora que tenemos que tomar decisiones duras, tenemos que tomar decisiones eficaces para recuperar la confianza de los europeos que está bajando. Tenemos que explicar mejor lo que estamos haciendo y confiamos que sobre todo son las políticas europeas, lo que hacemos para el mercado único digital, lo que hacemos creando un servicio voluntario europeo, cosas que afectan directamente a la gente, lo que hacemos para promocionar las exportaciones, para ayudar a las empresas, eliminando burocracia, el plan de inversiones para Europa que está aportando 21.000 millones de euros de inversión a España, suplementarios. Esto son cosas concretas que para nosotros pueden cambiar el rumbo de las cosas. Pero ¿qué parte de culpa tiene no solo la Comisión Europea, sino, por así decirlo, las instituciones europeas en este auge del populismo, o quizá mejor dicho, en este descrédito de lo que ha sido el proyecto europeo, por lo que se ve? Bueno, primero porque no se explica Europa. Eso no es solamente la responsabilidad de la Comisión Europea. Los gobiernos, de alguna manera, a veces se comportan como accionistas de una empresa que estarían despreciando todo el rato. Entonces, ¿cómo quedan las acciones de esta empresa? Y eso es el verdadero problema, que Europa es parte de nuestras vidas, es parte del sistema económico, es una pieza clave para todos, pero bueno, es muy fácil atribuir las culpas de todo a esta entidad en Bruselas, cuando realmente pues, lo que hay que hacer es arremangarse y explicar las cosas a las personas. Bueno, vamos a hacer esto para la inversión, vamos a hacer esto para invertir en capital social, en formación. Y eso, si todos remamos juntos, pues yo creo que ya habría una remontada en la opinión favorable de la Unión Europea. Pero obligará también igual a cambiar determinadas políticas, sobre todo políticas económicas, que en los últimos años han estado marcados durante la crisis, sobre todo por los recortes, por el famoso austericidio del que tanto se ha hablado, por políticas más expansivas, por ejemplo. Bueno, pues este cambio ya ha ocurrido y este año se ha materializado, por primera vez en varios años, hemos pedido una expansión fiscal, hemos pedido a los gobiernos que adopten otra actitud. Lo que pasa es que la Comisión Europea, muchas veces es difícil distinguir entre Comisión Europea, Eurogrupo, los diferentes países, porque al final es una mancomunidad que tienen que tomar estas decisiones de forma conjunta. Y como ha dicho Juncker, el presidente de la Comisión Europea,
muchas veces hay insuficiente Europa en las tomas de decisiones. Los gobernantes, cuando se reúnen en el Eurogrupo, no toman suficientemente en cuenta el interés europeo y están más pendientes de sus propios electorados. Y eso tiene que cambiar. ¿En qué nivel está la popularidad de España en estos momentos en el seno de la Comisión Europea? Yo no sé si los países van pasando por rachas. Bueno, yo creo que tratamos a todos igualmente. En este momento, pues España tiene un reto importante, salir de la crisis, acabar de salir. Otros ya han salido, pero España tiene que aprovechar este crecimiento que está ocurriendo ahora para crear más empleo, y aquí estamos para apoyar con el plan de inversiones para Europa o con los fondos regionales, por ejemplo. Sí, porque lo conocíamos hace pocos días, llegamos a temer incluso, ¿no?, por perder determinados fondos europeos. Bueno, esto en todo caso me parecía que era hubiera sido contradictorio, sí. Un país que hace esfuerzos, penalizarlo, pero ahí estamos son las reglas del euro que obligan a hacer respetar los equilibrios presupuestarios. Por tanto, pues, a partir del momento que hay una decisión de España de cumplir con estas reglas, evidentemente la sanción no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias por acercarnos un poco más a Europa. Muchísimas gracias, Dimitri Barúa, que es el portavoz de la representación de España de la Comisión Europea. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ya les tenemos que despedir, pero antes les recuerdo, como todos los días, como todas las noches, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.